pequeño de mi parte, pero anótatelo, escape térmico lo tienes que estudiar tú. Ok, dicho eso, yo voy a pasar a analizar rápidamente eso. A ver, el escape térmico. Lo primero que queremos mirar es esta característica, ya hemos hablado, que era la zona óptima de trabajo. Esa zona óptima de trabajo estaba limitada por la máxima corriente que el fabricante me indica en su hoja técnica, por la máxima tensión de polarización inversa que se debe aplicar a un transistor, porque por encima de esa tensión máxima de polarización inversa, en el tercer cuadrante el dispositivo se destruye. ¿No ven? Ahora, ya tengo esos dos límites. En los otros dos límites que tengo es la tensión de saturación del transistor. Es decir, para la tensión de saturación circula la máxima corriente. Entonces me dice, esa tensión de saturación estaba y está en tu cuadrito. 0,1 y 0,3 de voltio para transistores de germanio y de silicio. Entonces 0,3. Que la mayoría lo toma como 0,5 y así se despreocupa si es de silicio o germanio. ¿Qué es esto que está marcado acá? Esa es la característica de saturación. Y el otro valorcito que tenemos aquí es la corriente inversa de saturación, que son nanoamperios o microamperios. ¿No ve? Y el último valor que tenemos, que lo hemos hecho para la topología base común, es la potencia de disipación, que era el producto de la corriente de colector por la tensión colectora base. Pero que en un análisis que hicimos, la tensión colector-emisor era aproximadamente igual a la tensión base-emisor y tenía un justificativo clarísimo que también hemos explicado. Entonces me daba la hipérbola de disipación. Y esta pequeña superficie es el área óptima de trabajo, conocido con el nombre de SOP. Y eso siempre te va a informar el fabricante. Lo que hagas por acá, dentro de esta zona activa, ¿no ve? Está garantizado que te va a dar un amplificador sin distorsión. Ni te aproximes a la máxima corriente, ni a la máxima tensión, ni a la de disipación. Es cualquier cosa por debajo de él. Ahora, estas curvas de disipación son las responsables del escape térmico. A ver, el escape térmico, ¿a qué se refiere? Los transistores tienen componentes del tipo resistivo. No estamos hablando de los elementos externos, sino de los elementos internos. Tienes resistencias dinámicas, ¿recuerdas? RF y RR se llamaban, ¿no ve? En el diodo ya habíamos visto aquello. Ok. Esas resistencias dinámicas por el efecto Joule producen sobreelevación de temperatura en el transistor. Y hay una característica que después lo voy a mostrar que te da el fabricante en dependencia de la temperatura. Entonces, para eso el fabricante te dice, hay un parámetro natural que nosotros entregamos, que es la resistencia térmica, juntura ambiente, que ahí está tomado en cuenta toda la envoltura del transistor. Especialmente para los transistores de potencia, esa información nos sirve para dimensionar los disipadores adicionales que se colocan al transistor para aumentar su capacidad de disipación de la sobreelevación de temperatura. Y el valorcito, resistencia térmica se llama, te caracteriza a transistores de potencia o a transistores de baja potencia, que es en nuestro caso bajo nivel de la señal o alto nivel de la señal. ¿No ven? Transistores de bajo nivel o de potencia. Normalmente esos valores, la resistencia térmica es diferente para esos dos tipos de transistores. Ya lo vamos a mostrar enseguida. Entonces, ahí me está mostrando la sobreelevación de temperatura que se presenta en nuestro componente. Entonces aquí está diciendo eso precisamente. Los transistores bipolares
producen procesos de autocalentamiento en esas resistencias por sobreelevación de temperatura en sus junturas. Claro, la juntura tiene una determinada capacidad de disipar, que para los transistores de silicio y germanio más o menos están así. Para el silicio, para el germanio, la máxima temperatura que tolera es de 150 grados centígrados. Mejor si está por debajo de él. Para el silicio está dentro de los 225 grados. Fíjate que es casi el doble, ¿no ve? Casi el doble. Entonces, dice, nosotros vamos a tomar límites extremos. Para el silicio voy a tomar estos límites y para el germanio me voy a tomar estos otros límites. Claro, el germanio es más sensible a la variación de la temperatura que el silicio, por su temperatura de fusión, o sea, temperatura a la que se funde, de sólido se transforma en líquido. Fíjate vos que el germanio se transforma en líquido antes que el silicio. El silicio todavía no está como en la playa, abanicándose, ni ha sentido la sobreelevación. El germanio hace rato que se derritió. Entonces, estas especificaciones están relacionadas con el tema escape térmico. Y la gráfica que me da el fabricante es esta: potencia de disipación versus temperatura. Entonces me dice, la potencia que yo te entrego aquí está garantizado para toda variación de temperatura que vaya desde 0 hasta 25 grados centígrados. Y los 25 grados centígrados en ambos casos de los materiales de germanio y de silicio está muy por debajo de sus temperaturas a las cuales podrían empezar a fundirse. 25 grados está bajísimo. Entonces ahí te dice, esta hipérbola es como esta constante. Entonces te dice, ahora, esta sobreelevación va a ir disminuyendo conforme vas aumentando la temperatura. Y va a destruirse, por ejemplo, si este fuese de germanio en los 125 grados, si este fuese de silicio en los 225 grados centígrados. Entonces va disminuyendo su capacidad de irradiación de sobreelevación de temperatura. Esta gráfica también te lo da el fabricante. Más o menos es la misma interpretación. Entonces te dice, te da, yo lo vengo a denominar la bomba de tiempo, ¿no ves? Entonces, por los efectos Joule, el transistor tiene sobreelevación de temperatura, porque tiene parámetros resistivos internos al transistor. Entonces ahí se autocalienta. Si se autocalienta, entonces ¿qué se va a incrementar? Su ICB0. Vamos a suponer por un instante que es el único parámetro que se incrementa. Ya sabes, hay dos, ¿no? Hay tres en total. La tensión base emisora y el beta. Eso ya tú ya sabes. Estaba en nuestro anterior análisis. Entonces me dice, mi ICB0 se va a incrementar. Y aquí le puedes decir, se va a duplicar por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Que incremente el ICB0, automáticamente, ¿qué me va a incrementar? La corriente de colector. Si la corriente de colector se incrementa, me dice, hay un producto en el transistor, que es la corriente de colector por la tensión colector base, en la topología base común, o la corriente de colector por la tensión colector emisor en la topología emisor común. Y como hemos dicho que vamos a analizar para la topología emisor común, luego después vamos a derivarlo otra vez a la base y al colector común, entonces este parámetro estoy tomando. Esta corriente ha incrementado, la I de colector. Por lo tanto, este producto tiene que incrementarse. Entonces me dice, ¿este producto incrementa qué? La potencia de disipación por sobreelevación de temperatura. Aumenta la potencia de disipación. Estamos así, aumenta, ¿no es? La potencia de disipación. Si aumenta la potencia de disipación y el transistor no tiene la suficiente capacidad de irradiar esta sobreelevación de potencia, entonces aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, vuelve a incrementar el ICB0. Vuelve a incrementar el ICB0, incrementa la corriente. Fíjate vos, esta es una malla cerrada.
Es una bomba de tiempo. Solito el transistor empieza a calentarse. Por eso tú vas a escuchar decir, el transistor reventó como pipoca, dice, ¿no? Claro, se empezó a calentar solito y se avienta en un determinado momento. Terminó fundiendo su juntura, terminó quemándose el transistor por autocalentamiento. Y ese autocalentamiento se denomina así, escape térmico, se te escapó el transistor por sobreelevación de temperatura debido a sus propios parámetros. Y a eso algunos parámetros externos del circuito en el que estás aplicando, acá va a venir esto, del circuito en el que estás aplicando va a contribuir a la destrucción del dispositivo. Por eso se denomina escape térmico. Entonces, de este concepto del escape térmico va a derivar un criterio para evitar el escape. Y ese criterio es un criterio de diseñar los amplificadores. De las estabilidades ya tenemos otros criterios. Hay uno que me ha quedado, 1 más beta por RE, mucho mayor que el RB, ese es otro criterio que tengo que también usar. Y también hay otros que posiblemente no los observo, pero después te lo voy a anotar. ¿A ver? Entonces, para verificar este escape térmico, empezamos las definiciones que me da el fabricante, resistencia térmica, que va a provenir de esta gráfica. Y la resistencia térmica me dice la sobreelevación de temperatura, delta T, que es que temperatura juntura menos temperatura ambiente. Es mi temperatura ambiente. Y es mi temperatura de juntura, la que se destruye el dispositivo. No, es la sobreelevación de temperatura. Tita es la resistencia térmica que tiene este dispositivo. P sub D es la potencia de disipación. Esta potencia de disipación es la que me dio el fabricante. Ok. Entonces, ahí te lo está mencionando. Tita es resistencia térmica, grado centígrado sobre vatio. El tita se lo define como la sobreelevación de temperatura a la sobreelevación de potencia. ¿No ve? Entonces vos agarras esta expresioncita de acá, 150 hasta la destrucción que es 0. Y esa destrucción es 125 menos 25. Ahí está. No, porque si no sobrepaso la temperatura ambiente, el dispositivo está trabajando normalmente. Cuando sobrepaso la temperatura ambiente, el dispositivo está degradándose conforme va incrementando la temperatura. Va empezando a generar zonas de destrucción. Entonces me dice, eso me va a dar un valorcito así, 0,66 grados centígrados sobre vatio. Entonces, estos valores van a ser para los transistores de baja potencia y también hay para transistores de potencia. Y ese parámetro me lo va a dar el fabricante para cada uno de sus transistores. Me va a decir, mi transistor tiene su resistencia térmica de tanto. Tita. ¿No ve? Ok. Entonces yo tengo que andar, más o menos es esto. Me dice, me va a dar estas gráficas, estas hipérbolas, me los da para diferentes temperaturas. Y para diferentes temperaturas, por ejemplo, me dice 100 vatios de disipación, 200 vatios de disipación, 300 vatios de disipación. Y me dice, el valor intermedio es el valor donde normalmente se utiliza. Entonces, para una buena utilización, si tú trazas una recta de carga que sea tangente a la hipérbola de disipación, y este sería tu punto de trabajo, entonces vos dices, si varía la temperatura, ¿no ve? Mi punto de trabajo se va a ir dirigiendo hacia hipérbolas de menor disipación. Si disminuye tu corriente de colector, se va a desplazar hacia hipérbolas de menor disipación. Fatal sería que esta recta de carga me corte en dos partes a esta hipérbola de 200 vatios. ¿No ve? Me dijera, mi punto de trabajo está por encima de la hipérbola de disipación. Entonces, cuando está por encima, el dispositivo se va a destruir. Siempre. ¿No ves? Siempre. Ok. Entonces, esta gráfica también nos los va a dar. Y va a depender del tipo de carga que tengamos. Por eso la resistencia de carga. Si mi carga es muy reducida, va a tener una recta de carga así. ¿No ve?
Este va a ser mi punto de trabajo y mira, siempre se va a dirigir hacia hipérbolas de mayor disipación cuando aumenta la corriente de colector y a hipérbolas de menor disipación cuando disminuye. O sea, se va a destruir. Eso te está queriendo decir. Ok. Entonces eso nosotros lo podemos interpretar así. Si mi potencia de disipación disminuye, ¿no ve? De 200 a 100 vatios, disminuye. Teóricamente, ¿qué está pasando aquí? Mira nomás estos dos puntos. Está aumentando la corriente de colector. Es lo que está sucediendo, ¿no ve? La potencia disminuye, aumenta la corriente de colector. Ok. Hipérbolas de disipación se llaman esto. Si el punto de trabajo es Q2, si el punto de trabajo es Q2, ¿no ve? Si aumenta ahora, por este problema, si aumenta la corriente de colector, se está desplazando hacia hipérbola de mayor disipación, no está cumpliendo con la relación. Está sucediendo esto. Si mi punto de trabajo fuera este y aumenta la corriente de colector, está aumentando la potencia de disipación. Ahora, si tu punto de trabajo, bueno, primero en esa consecuencia, por lo tanto, te dice, fíjate vos, aquí tengo yo la tensión colector-emisor. La tensión de colector-emisor debería ser menor que VSS medios. Menor que este valor VSS medios. Para que aumente la corriente de colector y disminuya la potencia de disipación. Eso era para la tangente a la hipérbola. En cambio, aquí no se va a dar esas relaciones. Porque va a aumentar la corriente de colector, ¿no ve? En cambio, la tensión colector-emisor está por encima de esta VSS medios. Ahora, es lo que te está diciendo acá. Si la tensión colector-emisor es mayor que VSS medios, si aumenta la corriente de colector, aumenta la potencia de disipación. Ok. Entonces, esta es la condición que debería cumplir todo. Potencia de disipación y la potencia de transformación de continuo en alterna están íntimamente relacionados, porque el transistor lo único que hace es transformar la energía de continua recibida en alterna, en base a una señal de control en el circuito de entrada, y la alterna lo transforma al circuito de salida. Y todo lo que no transforma, lo tiene que disipar. Entonces es una correlación entre la potencia de transformación y la potencia de disipación. ¿No ve? Entonces te está diciendo, esta es la potencia de transformación, la P sub C. Si esta es menor que la potencia de disipación que tiene el transistor, aquí no se va a presentar sobre elevaciones de temperatura. Porque, ¿qué me está diciendo? Mi transistor tiene la capacidad suficiente de irradiar al medio ambiente toda la sobreelevación, como potencia de disipación, como calentamiento. Pero si fuese al revés, me dice, mi transistor no tiene la superficie suficiente o la capacidad suficiente de irradiar toda la potencia de sobreelevación. En esta condición el dispositivo se va a destruir. Entonces te está diciendo a las claras, aquí tienes que trabajar tú. ¿Y cómo lo vamos a calcular eso? Entonces yo tengo la potencia de disipación que estábamos mostrando en la filmina anterior, que va a ser la temperatura juntura menos temperatura ambiente sobre la resistencia térmica. ¿Qué tengo que hacer? Esta derivada. Entonces me está diciendo la derivada de P sub respecto de la temperatura juntura es 1 sobre tita. Entonces me dice, esta relación, la derivada de PC respecto de TJ es 1 sobre tita. Tita es un dato del fabricante. ¡Qué bien! Me voy a correlacionar con ese dato que me da el fabricante. Entonces me dice, a ver, supuestamente estás utilizando este circuito. ¿Quién era? El circuito de autopolarización. Entonces yo tengo que calcular este P sub C para el circuito en el que estoy yo aplicando al transistor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a plantear sus ecuaciones. Primero, la P sub C, la potencia que va a generar este sistema, va a ser igual a la corriente de colector por la tensión colector base.
Esto lo habíamos visto ya. Y la tensión colector base es aproximadamente igual a la tensión colector emisor. Ahí está la relación y dice la P sub C es I sub C por B sub B, aproximadamente a I sub C por la tensión colector emisor. Listo, si no, me he copiado el mismo circuito. Ahora, en este circuito es la ecuación de esta malla de salida, que es donde yo voy a generar la potencia, donde voy a entregar las componentes de alterno. ¿No ve? Pero están pensados para la componente de continuo, para la sobreelevación de temperatura. Entonces, BCC es igual a I de colector por RS más RE más la tensión. Es esta ecuación de esta manera, de salida. De ahí despejo la tensión colector emisor. Multiplico por la corriente de colector, tengo la potencia generada, la potencia que va a entregar el amplificador a los elementos de carga. ¿Y quiénes van a cargar? El RC y el RE, por están apareciendo ahí. ¿No ve? Aquí está la ecuación. Entonces me dice, esta ecuación va a ser diferente para cada circuito de aplicación. Porque ¿qué tengo? Polarización fija, autopolarización colector base, ¿no? Y la autopolarizado con resistencia puesta en el emisor. Y tengo otros más. Porque son los tres básicos y en base a esos tres básicos se generan varios circuitos, combinando los tres básicos. Tú lo tienes que hacer. Ok. Entonces me dice, mi ecuación esta, la derivada de PC respecto de TJ que evita el escape térmico, es esta relación. Entonces, si yo tengo esto 1 sobre θ, este es un coeficiente del fabricante, entonces esto tengo que encontrar, esta derivada. Y esta derivada lo puedo parametrizar, derivada de PC respecto de IC, derivada de IC respecto de TJ. Es la estabilidad que estábamos haciendo hace rato. Ese es un parámetro que ya lo conocemos. Y ese parámetro hemos dicho, ay, el único que lo vamos a tomar en cuenta es el ICB0. Entonces, y ahí empieza. Mira, estamos sacando la derivada, vamos a ir reemplazando. Fíjate esta formulita. Para los tres factores, de estos tres factores, el único que es importante es este. Si para este es bueno, ya hemos demostrado que para estos otros va a ser bueno. Entonces, ¿para qué voy a calcular con todos? Simplemente voy a tomar el ICB0 para esta derivada. ¿No ven? Ok. Entonces, el factor ICB0, ya sabes, ese factor se duplica o crece en 7% por cada grado de sentido de aumento de temperatura y aquí estamos reemplazando. Mira, esta es la ecuación. Esta ecuación es la derivada de IC respecto de ICB0 o la derivada de ICB0 respecto. Esta formulita ya lo tenemos. Esta también ya lo tengo. De la estabilidad hemos calculado. Cuando la aplico, por ejemplo, si mis componentes activos utilizo en la materia de electromedicina para algún amplificador de ese tipo, para esa aplicación, tengo que tomar en cuenta todos los parámetros. Allá no puedo correr riesgos. Si mi aplicación es para un amplificador, para escuchar música, ¿a qué interesan estos parámetros? Este es el que me sirve. Todo depende. ¿Dónde estás? Claro, tú tienes una formación integral. Y además tanta matemática que te han metido, te han dicho, tienes que analizar de al derecho y de al revés, te han dicho, ¿no? Sí, tienes que mirar por arriba y por abajo. Cuidado con las sorpresas. Mira, lo hemos reemplazado. Este es el ICB0, estaba en esta fórmula, y este le hemos reemplazado por esta variación, 0,07 del ICB0. Y este es el que me van a dar a 25 grados centígrados y lo puedo ir poniendo a diferentes valores de temperatura. Seguimos haciendo fórmulas. Dije, ustedes lo tienen que hacer. Esta es la conclusión importante. De estas formulitas derivamos. Sacamos que la tensión colector-emisor, para evitar este escape térmico, tiene que ser menor o igual a BCSM. Es sencillo, mira. Claro, y esto condice con esas curvas, con las hipérbolas de disipación. ¿No ves? Nunca te pongas, esta fórmula te está diciendo, nunca te pongas
por debajo del punto tangente a la hipérbola de disipación, con un punto de trabajo por debajo de ese valor, sino siempre por encima. Porque por encima te está diciendo la tensión colector-emisor va a ser menor que BCC medio. Y a mí de las matemáticas y de la geometría me han dicho que cuando es una línea tangente a una hipérbola, divide el eje, en nuestro caso el eje de tensiones, en dos partes iguales. Entonces me dicen, para tener menos riesgos de sobrecalentamiento, la tensión colector-emisor debe estar por debajo del punto de la tangencia. ¿Lo ven? En tensión estamos hablando. Tensión. Entonces, ¿qué significa? Si miras en la pendiente por encima del punto de la tangencia, en tensión tiene que estar por debajo. Sencillito. Listo. Ahora vamos a resumir los criterios. Eso tienes que deducir. Toda esa formulita. Ya te lo muestro casi al detalle. Este es mi circuito de polarización, ¿no ve? Autopolarizado. Este tienes que diseñar. Cuando diseñes este circuito, te van a dar sus datos. Pues el dato del transistor. Diseñe para el transistor BC109, algo así. ¿No ve? Un punto de trabajo de tales valores. Ajá. Entonces, una vez que te dan el punto de trabajo, tienes que buscar qué tensión, qué batería vas a aplicar, qué resistencia de carga, qué R1, qué R2, qué RE. Entonces, para eso vas a aplicar estas ideas. Primero, mira, esta corriente IR2 debe ser más grande que esta corriente IB para tener estabilidad. Donde X es mayor que 1, más grande, dicho, ¿no ve? Por ejemplo, 10 a 15 ese valor. Entonces me dice 10 a 15 veces el valor IP vale este IR2. Un criterio. Por la corriente de recombinación en la base. De ahí proviene esto. Que lo hemos ido analizando, ¿no ve? Ok. Otro criterio. Este criterio depende de cuán grande es la fuente de polarización BCC. Entonces te dice, la caída de potencial en RE y sub C por RE, lo puedes elegir como BCC dividido Y. El Y va a ser mayor que 1, por ejemplo. Tomo un décimo, tomo este valor de Y, ¿no? 10. Entonces, ¿qué me está diciendo? La caída de potencial en RE es un décimo de la BCC. ¿Cuándo tomo este criterio? Cuando la BCC es de valor reducido. 5 volts, 6 voltios, así. Pero si BCC es 15, 20, 30, 40 voltios, tomo otro criterio. Este criterio te está diciendo el 10% de BCC y su CRE 3 a 4 voltios cuando BCC es grande. 3 de las condiciones de estabilidad, conocemos, eso ya no lo estamos explicando. No vas a tomar de esa condición. También condición de estabilidad, pero estoy comparando esto frente a este R2, solamente. Y este último es del escape térmico, la tensión colector-emisor menor que BCC medio. Con eso la corriente de colector aumenta, pero disminuye la potencia de disipación. De todos estos criterios no tienes que tomar todos. La mayoría los tienes que obtener de las ecuaciones y cuando te falta uno o dos datos, tomas uno o exageradamente dos de estos criterios. Pero ya sabes de dónde proviene. Ok, como ya nos han advertido,